Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos a una nueva semana desde Otra Óptica, con quien les habla Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta profesional de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional, transmitiendo en directo igualmente por Facebook Live. En la noche de hoy traemos a una invitada que se volvió viral en las últimas horas por el hecho de empezar ese proceso de recolección de firmas. Estoy hablando de la médico Claudia Patricia Andrade González, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Daniel. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven hasta ahora. Bueno, usted lanzó prácticamente oficialmente la candidatura, al decirlo así, aunque yo a usted le entrevisté, si no estoy mal, en el mes de noviembre, y usted me dijo en esa época, no, yo voy a ser como la luchadora de los procesos anticorrupción. ¿Por qué ese cambio de noviembre acá? Bueno, Daniel, en noviembre también le manifesté que estábamos analizando con un grupo de amigos cuál sería el panorama, las posibilidades de aspirar en la contienda del 2019. Y tomé la decisión. Un grupo significativo de ciudadanos denominado Barranca Bermeja Libre me hace la invitación después de un análisis minucioso y tomé la decisión de llenar los requisitos para participar de esa contienda. Y dentro de esos requisitos, pues el principal es poder aportar unos apoyos que van representados en unas firmas. Se necesitan exactamente alrededor de 34.180, 34.200 firmas válidas, pero para presentar 34.200 firmas válidas tenemos que recoger el doble de firmas, porque eso va a un proceso de depuración y esperamos poder cumplir con esa meta. Estoy segura que la vamos a cumplir y poder estar en la contienda electoral de octubre. ¿Cuándo empezaron en sí ese proceso de recolección de firmas? Porque la he visto en las redes sociales fuertemente y en los medios tradicionales. Empezamos el día de ayer domingo. Ayer fue ya con un grupo en el sector comercial. Ya hoy se continuó con diferentes grupos en las diversas comunas de jóvenes que están recogiendo las firmas. Están presentando quién es Claudia Andrade y a la vez pues explicando por qué la importancia del respaldo a través de la firma. A propósito, usted tiene un Facebook, Claudia Patricia Andrade, y también hay un fanpage, Barranca Bermeja Libre. Sí. Yo hice el análisis en sus páginas e incluso yo tengo unos medios que tienen apertura de espacio para todos los candidatos y lógicamente el hecho de usted lanzar abrir el proceso de recolección de firmas me sirvió para subir ese video donde usted la anuncia y hay opiniones, por ejemplo, a mí me extrañó porque yo la conozco en el tiempo en que fue concejal de Barranca Bermeja, pero hay gente que dice, bueno, gente que dijo, bueno, ¿y quién es Claudia Andrade? Me pareció como extraña esa situación, pero es algo que uno como que quiere analizar desde que inició el proceso de recolección de firmas, ¿cómo le ha ido? Bien, Daniel, pues llevamos solo 2 días, pero frente a lo que usted dice, hay una parte de la población que sabe quién es Claudia Andrade, que me conoce, que me recuerdan por mi participación en la actividad política desde el año 2004, pero también hay una generación que no me conoce, una generación que en esa época en que yo fui concejal tendría que estar por ahí en, no sé, 10, 11, 12 años. Estamos hablando del 2004, o sea, eran unos niños y que ya hoy son unos muchachos jóvenes universitarios que tal vez es, digamos, la mayor parte de la población que no me conoce o el rango de edades que no me conoce. En el recorrido que se ha venido haciendo, sí, algunas personas pues saben quién es la aspirante
muestran su simpatía por el respaldo. Otras personas, que fue algo que me comentaron hoy, manifiestan que no van a votar, algo que me parece supremamente delicado. Manifiestan estar tan inconformes que no van a votar. Sencillamente no es que tengan otro aspirante de su preferencia, porque todavía no hay candidatos, ¿no? Pero manifiestan que no quieren votar, que no quieren participar del proceso electoral que se va a adelantar en la ciudad. Y esa protesta a mí me parece que es ambivalente porque, por ejemplo, si dice no voy a salir a votar, permite que el voto de la tradición, el mismo voto que se da, que es el del clientelismo, sea el que finalmente triunfe. Sí, esa abstención, si la abstención crece, es absolutamente peligrosa. ¿Por qué? Porque se termina eligiendo ya en la contienda propiamente tal, se termina eligiendo un alcalde con una población minoritaria representada de manera, digamos, muy acentuada en un voto que posiblemente se compra y se vende. Entonces terminan definiendo por el destino de la ciudad una población que tal vez no era la más idónea para definirlo. Perfecto. Aquí en estos volantes que ustedes están repartiendo está su hoja de vida. Quisiéramos, para recalcar sobre el tema de quienes no conocen o quienes dicen que no conocen a Claudia Andrade, nos diga en resumidas cuentas quién es Claudia Andrade. Bueno, Claudia Andrade es una médica barranqueña que inició, digamos, sus estudios en el Preescolar Santander, público, sí. Una institución pública. Sabemos dónde queda ubicado, donde fue la biblioteca Ana Joaquina. Sí. El bachillerato, bueno, la primaria en la concentración 1 de Mayo, frente a la bomba El Trébol. Sí, en la 50, sí. Allí mi mamá era docente. En ese momento mi papá era diputado de la Asamblea. Cuando estaba en el preescolar era concejal, cuando estuve en la primaria era diputado de la Asamblea, y el bachillerato lo hice en el Instituto Técnico Superior de Comercio. Ahí ya era representante a la Cámara. Bueno, a propósito, me llama la atención, ya su padre, José Aristides Andrade, había subido de rango, de concejal a representante, ¿verdad? Sí, concejal, diputado, representante. Exacto. En esa época. ¿Por qué no se le dio por estudiar en una entidad privada? No, mi mamá duró 32 años de docente, 32 años en el magisterio y siempre pues en las entidades públicas. Y mi papá, que fue una persona de extracción humilde, también consideró que debería estudiar ahí. Y yo me siento muy orgullosa. Para mí, lo mejor que me ha pasado fue haber estudiado en instituciones públicas. Yo creo que de ahí viene el hecho de que yo siempre sea una defensora de lo público. Esto me permitió tener contacto con los sectores más vulnerables y populares de la sociedad de Barranca Bermeja. Allí compartía con niñas en el preescolar del barrio Cardales, Arenal, Las Playas. En la 1 de Mayo también igualmente, otros barrios de la Comuna 1. Y en el técnico de comercio con amigas de todos los sectores más populares de la ciudad. Yo creo que estudiar en institución pública le permite a uno vivir de una manera más cercana a la situación de cada familia, la realidad de la sociedad de Barranca Bermeja. Bueno, el sacerdote Jaime Barba Rincón, él me envió una reflexión que hace sobre lo que él dice que debería ser el alcalde ideal de Barranca Bermeja. Y yo retomo uno de sus puntos de esa reflexión que él hace. Dice, ese candidato o ese próximo alcalde debe tener experiencia pública. Lógicamente, usted fue concejal. ¿Qué otra experiencia pública ha tenido usted? Bueno, yo fui subsecretaria de Salud de la ciudad de Bucaramanga, fui subsecretaria de Salud del departamento de Santander, fui investigadora científica de la Superintendencia Nacional de Salud también, digamos, en el área pública. Y en el sector privado también estuve vinculada a distintas empresas promotoras de salud, EPS. Perfecto, entonces acumula una experiencia pública. Bueno, además de haber sido concejal de Barranca Bermeja durante el periodo 2004-2007 y fui candidata a la alcaldía en el año 2007 también. A propósito, voy a mis redes sociales y veo que algunas críticas es, bueno,
¿Y esta mujer dónde estuvo? Es decir, se retiró y regresó ahora a hacer campaña política. Lindo así pues. Bueno, Daniel, yo estuve ausente de la política. De hecho, me considero víctima del desplazamiento político desde el año 2011 a esta época. Porque en 2011 iba a participar de la contienda electoral. En 2007 es cuando gana Carlos Contreras. Me voy a trabajar como subsecretaria de salud del departamento. En 2011 iba a volver a aspirar y no pude por el montaje judicial, producto precisamente de las posiciones asumidas, posiciones políticas asumidas en defensa de la comunidad de Barranca Bermeja cuando fui concejal de la ciudad. Y no pude. Esto me llevó a que me alejara del plano político, pero siempre estaba atenta a los temas de la ciudad. Aquí tengo mi vivienda, aquí tengo mi familia, y pues no había una tribuna para opinar, y menos ante la situación que estaba viviendo de persecución y de injuria y de calumnia y de todo lo que sucedió, pero que afortunadamente terminó. A propósito, usted habla de un montaje judicial. ¿Ese fue en su contra o cómo fue la cosa? Pues fue un montaje judicial directamente hacia José Aristides Andrade. Su padre. Pero pues obvio que no era por sacar a José Aristides Andrade del plano político, ¿no? Sacando, digamos, afectando a José Aristides Andrade, quien estaba directamente de manera activa en la política era Claudia Patricia Andrade González. En ese periodo de consejo hubo grandes debates que marcaron y que muy seguramente fueron como el detonante de ese montaje. De manera particular, la defensa del acueducto de Barranca Bermeja. Si en el año 2006 no se hubiese hecho la defensa que se hizo del acueducto, con el concurso de otros compañeros del Consejo y de algunos representantes de organizaciones sociales, hoy el acueducto no sería de los barranqueños. Hoy el acueducto sería del sector privado y muy seguramente de algunos agentes externos para nada favorables a la ciudad. Perfecto. Vamos a unos mensajes de interés, pero me llama la atención algo que aconteció en este proceso de recolección de firmas que le quiero preguntar. Vamos a los mensajes y ya retornamos aquí desde otra óptica. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio. Recuerda, 317-365-1044. En Enlace Televisión, ganas tú. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. Retornamos desde otra óptica a nuestra invitada Claudia Patricia Andrade González, quien empezó el proceso de recolección de firmas para el Movimiento Ciudadano Barranca Bermeja Libre. A propósito, ahí en el baúl de los recuerdos pude extraer, y aquí las imágenes se va a poder apreciar, un recorte de periódico de la época en que, ahí debe mostrarlo nuestro máster, el recorte, ahí se pueden observar los concejales de esa época. Eso fue 2004-2008, ¿no? 2004-2007. 2007, exacto. Esos son los concejales de la época. Ahí está subrayada la imagen de la concejal Claudia Patricia Andrade. E igualmente la vemos marchando. Ahí hay una foto importante. ¿Esa qué marcha fue? Esa marcha fue por la defensa de Ecopetrol. Esa fue
en el año 2004, cuando hubo la huelga. Esa fue la última huelga. La última huelga, claro, es de ese proceso. Perfecto. La ciudadanía apoyó ese proceso. Entonces, ahí vemos imágenes de la época en que Claudia Patricia Andrade era concejal. Bueno, empezó el proceso de recolección de firmas. ¿Qué anécdotas, qué experiencias han tenido hasta la fecha en que van en los barrios? En solo 2 días, aparte de encontrar una población que dice que no va a votar, que no quiere participar de ese proceso, también una situación que se presentó en la mañana de hoy en un sector de la ciudad, en donde a una de las niñas que estaba tomando las firmas la aborda una camioneta y de allí un señor le dice que ¿qué están haciendo? Entonces le dice que está recogiendo firmas para un aspirante a la alcaldía de Barranca Bermeja que se llama Claudia Andrade. El señor le dice que ahí no puede recoger firmas porque ese territorio es de un aspirante en particular y le da el nombre del aspirante. Entonces eso me motiva aún más a defender el movimiento o el grupo significativo Barranca Bermeja Libre, porque me parece absurdo que se pretenda decir que la ciudad está dividida por territorios para determinadas personas. Me deja estupefacto esa información. Sí. Pero finalmente la dejaron recoger firma. Claro, solo la persona le dice esto y sigue. La niña obviamente se asusta y le cuenta a su grupo de compañeras y hoy me cuenta al mediodía la anécdota. Y yo he venido diciendo algo, Daniel. Para mí, para Claudia Patricia Andrade González, la ciudad está secuestrada. Barranca está secuestrada. Barranca está secuestrada por la corrupción. Barranca ha venido siendo secuestrada por una pandilla de intereses mezquinos para nada favorables a la comunidad. Entonces, si le dicen así, este es territorio de... No, Barranca debe ser libre. Barranca es territorio de todos los barranqueños, de todos los ciudadanos que quieran venir a asentarse a esta ciudad. Barranca Bermeja tiene que liberarse. Por eso me parece muy importante e invito a la ciudadanía en general, a los amigos, a los que conocen a Claudia Patricia Andrade González, a los que saben de su trayectoria, a los que conocen sus principios, a que le cuenten a aquellos que no la conocen, a que le digan quién es Claudia Andrade, cuál es su ideología, cómo piensa, sobre todo cómo actúa. Es bueno que se vayan enterando aquellos que no conocen y que de pronto malinforman o desinforman o hablan de lo que no saben. Entonces sí es muy importante esto y definitivamente la ciudad hay que liberarla. Bueno, difícil esta situación. Su movimiento es Barranca Bermeja Libre y el ciudadano es libre de dar o no dar la firma. Claro. Bueno. Otra cosa, Daniel, es bueno explicarle a los amigos y a la ciudadanía en general que este proceso de recolección de firmas es simplemente un requisito para poder ser oficialmente candidato en las elecciones de octubre. El hecho de firmarle a una persona que está recogiendo firmas a otro aspirante no quiere decir que esa persona no pueda volver a firmarle a otro aspirante. Perfectamente puede hacerlo, porque la firma no significa necesariamente que vaya a votar por este aspirante. La firma es el respaldo para que pueda presentarse a la contienda. En la contienda esperamos que hayan muchos candidatos y candidatas, pues eso es parte también de lo libre que debe ser la ciudad, del ejercicio democrático que debemos tener los barranqueños. Además que todos con las mejores intenciones de sacar la ciudad adelante. Bueno, ¿qué la llevó a usted? ¿Qué la motivó a poner su nombre a consideración de la comunidad para que la respalden con esa firma y sea la candidata de ese movimiento cívico? Hubo varias cosas que me motivaron. Una, la situación de la ciudad, que además, recordando y mirando una entrevista del año 2006, parece profética, porque se advertía que la situación iba a empeorar. Eso fue antes de ser candidata a la alcaldía, marzo del 2006. 2007 se perdió y bueno, y pasó lo que pasó. La otra, entonces, situación de la ciudad. La otra fue que el voto de opinión en Barranca Bermeja ha venido creciendo y lo que nos pone a pensar en que el voto de opinión ha venido creciendo fue el resultado de la consulta anticorrupción. Claro. Que son unos votos que pretenden ser encasillados en determinados sectores que pero para mí no son de nadie, son de todos. Entonces esa votación de la consulta, un tercer hecho, el tema de mujer,
Esta ciudad lo único que no ha aprobado en 96 años de vida municipal es la administración en cabeza de una mujer. Es lo único que no ha aprobado la ciudad. Y la cuarta razón, que fue ya, digamos, lo que me impulsa definitivamente a decir sí, fue el panorama político que se le avecina a la ciudad y esa futura administración. Entonces, viendo eso, dije definitivamente juego, y le dije a mis amigos juego y vamos a brindarle otra alternativa diferente a la ciudad y ahí vamos a estar. Entonces, por eso importante recibir el apoyo de los barranqueños en este momento con la firma y ya en el escenario pues que podamos inscribirnos oficialmente como candidata y ya vendrán los debates, los análisis, las propuestas, los programas en donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir. Indiscutiblemente yo creo que tenemos que romper la barrera de la desconfianza que hay en la política, en los políticos. Tenemos que romper esa barrera, o sea, tiene que haber un futuro mejor. Tenemos que verlo con optimismo, en medio de que todo el mundo hable de la crisis, que estamos mal, que no hay nada que hacer, que el desempleo, pero es que, o sea, tenemos que avanzar, esto tiene que cambiar. Sí, claro, votar significa tener esa posibilidad de arreglar la ciudad. No salir a votar permite que ese voto que tanto el mismo Papa ha criticado, ese voto por ladrillo, por tamal y por teja, sea el que gane. Entonces la idea es no protestar anunciando que no va a salir a votar, no, saliendo a votar en contra de esos males. A propósito de la entrevista que usted menciona, nuestra colega Carolina Cantillo estaba empezando haciendo sus pininos de periodismo. Vamos a ver esta pequeña entrevista que le hizo ella. Esa era en su época concejal, ¿verdad? Era concejal. Era concejal de Barrancabermeja. Vamos a estos 45 segundos de entrevista que le hizo en su época Carolina Cantillo a Claudia Patricia Andrade. Vamos a ver qué quiere la gente. ¿Cómo es el futuro de Barrancabermeja? ¿Cómo va el futuro? Yo pienso que si en estos momentos, si a hoy no damos un giro en decir, bueno, se requiere mayor inversión social, se requiere desarrollar obras que a su vez permitan no solo el desarrollo de la ciudad como tal, atrayendo, no sé, inversionistas, generando empleo y moviendo la economía de la ciudad. Si no lo hacemos ahora, las condiciones van a ser peor, porque la miseria, la pobreza sigue en aumento, la delincuencia, estamos viendo una situación difícil en estos momentos, que nuevamente Barranca ha sido pues objeto de muchas víctimas de la violencia, sobre todo en este último mes, y eso hay que mirar. Seguimos acá desde otra óptica, porque hay una condición muy importante. Usted dijo que Barrancabermeja la tienen secuestrada. Sí, soy una convencida de eso. ¿Quién la tiene secuestrada? O sea, ¿cómo la tienen secuestrada? Es la pregunta. Para mí, como lo explicaba, la ciudad está secuestrada fundamentalmente por la corrupción y por un grupo de intereses en apropiarse o en mantener secuestrado, valga la redundancia, el presupuesto municipal. El presupuesto, ¿que van a ser más de qué? El presupuesto, casi 3.000 millones. El presupuesto va a ser de 2.4 billones de pesos, alrededor de esa cifra en el próximo cuatrenio. Bastante plata. Alrededor de 800 millones de dólares. Mucho dinero. Y la ciudad no está para experimentarlo. La ciudad no está para improvisar. Por eso la importancia de que en la próxima contienda se analice, sea un voto a conciencia mayoritariamente. Yo he venido diciendo en los distintos sectores en donde hemos ido presentándonos para recoger las firmas, he venido manifestando que el voto de opinión tiene que primar, porque no nos podemos equivocar. Y obviamente todavía no ha entrado la etapa electoral. Apenas quienes estamos recogiendo firmas, pues estamos buscando el apoyo para poder inscribirnos. Sin ese apoyo no nos podríamos inscribir. Bueno, usted está enarbolando una bandera. ¿La podríamos llamar la candidata anticorrupción? Pues hay algo, Daniel, que yo quiero manifestar y recordar, y es que Claudia Patricia Andrade González siempre ha sido anticorrupción. Si usted me recuerda, que además me conoció cuando estuve en el Consejo Municipal, claro, yo hice debates por el tema de corrupción a la S municipal.
En esa época el gerente de la AES era el odontólogo Jairo Santamaría Castillo. Fueron varios los debates a ese tema, debates al alumbrado público. Fui la primera que pretendió, que hizo el análisis, además soportada en un control excepcional que le habían hecho a esa concesión de alumbrado público, y con base en ese análisis se podía determinar que el impuesto de alumbrado público perfectamente podía pasar del 10% al 7%. Bajar, reducir. Se podía bajar. Pues obviamente todo, pues ese proyecto era por mayorías que se aprobaba y no se logró la mayoría, pero estaba perfectamente documentado desde esa época que el impuesto de alumbrado público debería ser del 7%. No sé, permanece igual, habría que hacer un análisis de ese estudio, una actualización, pero en esa época era así. Y no se pudo tumbar, no se pudo bajar ese impuesto. Sí. Y fueron en las distintas secretarías, en proyectos, siempre el tema anticorrupción. Entonces ese es un pensamiento, ese es un principio que hoy en día parece moda, para algunos es la nueva tendencia, pero que es absolutamente necesaria, porque es que tocó fondo, y en Barrancabermeja sí que tocó fondo. Entonces, no es que sea por el tema, que vaya a ser un simple eslogan de campaña, no, es que es la realidad y es transversal a todos los sectores. Es que cada peso que se roban afecta a salud, afecta a educación, afecta el tema de vivienda. Y eso no es solo Barranca, eso es a nivel nacional. De hecho, por eso la consulta anticorrupción a nivel nacional llegó a alrededor de 11 millones de personas que están diciendo ya no más, tenemos que frenar esto. ¿Que es difícil? Pues claro que es difícil, pero más difícil si el mandatario no va con esos principios. Perfecto. Entonces, para finalizar ya este programa con Claudia Patricia Andrade González, hay que ponerle la firma a la lucha anticorrupción. Sí, definitivamente. Para frenar la corrupción, póngale la firma. Y a ustedes, amables televidentes, muy buenas noches.